alfa más. Entonces, como le están agregando aquí el epsilon, pues lo vuelven otra vez acá. Bueno, y así tienen que mirar todas estas ecuaciones porque las pueden necesitar. Cuando se escribe menor o igual aquí, menor o igual significa que el lenguaje de este está contenido en el lenguaje de este. Es decir, que A más beta es equivalente a beta, por lo que ustedes están diciendo ahora también. Bueno, empecemos con un ejemplo, cómo nos vamos. Profe, ¿podrías devolverte un momentico a la última explicación que hiciste de alfa menor o igual que beta? ¿Qué significaba? Ah, listo. Ujú. Alfa menor que igual que beta significa que el lenguaje de alfa está incluido en el lenguaje de beta. Ok, listo. Y eso por definición es lo mismo que decir que el lenguaje de alfa más beta es igual al lenguaje de beta. Y eso es lo mismo que decir que alfa más beta es equivalente a beta. Bueno, una cosa interesante acerca de este conjunto de ecuaciones es, por ejemplo, estas ecuaciones que están aquí, todas las podemos usar y son derivables de estas que están aquí. Por ejemplo, que alfa, beta, star, seguido de alfa, lo mismo que alfa, beta, alfa, star. Bueno, todas estas ecuaciones, hasta la 918 de la 9.3, pueden probar cualquier equivalencia entre expresiones regulares. Es decir, si dos expresiones regulares son equivalentes, uno lo podría probar usando solamente estas expresiones, sin utilizar, sin analizar el lenguaje, nada, solamente aplicando estas ecuaciones automáticamente. ¿Ya? Entonces uno dice que este sistema de ecuaciones es completo para la equivalencia de expresiones regulares. Bueno, en eso no vamos a ahondar mucho. Es importante que ustedes sepan que existe esa axiomatización, que es una propiedad interesante de los lenguajes regulares otra vez. Pero ahorita enfoquémonos a lo que queremos probar aquí, es que son equivalentes a las máquinas de estado finito. Miren esta expresión regular y miren este autómata. ¿Por qué son equivalentes? Alguien puede mirarlos y analizar por qué. De pronto les puedo ayudar un poco gráficamente. Nicole Sí. Molineros, ¿por qué esa expresión regular es equivalente a ese autómata que está allí? O sea, significa que reconocen el mismo lenguaje. ¿Te das cuenta por qué? Por el asterisco. Sí, pero tienes que ahondar un poquito más. O sea, trata de explicarme por qué, o trata de explicarle al resto por qué tú crees que esas dos cosas son equivalentes. Mm, Los colores que puse allí ahí son un hint. Mientras que piensas, voy a cerrar una puerta por aquí.
Buenas. Nicole, ¿ya descubriste por qué? Bueno, ¿algún otro voluntario? Juan Esteban Amaya. Juan Esteban, ¿te encuentras? Bueno, Juan Esteban no está. Sí, profe, sí estoy. Pues, o sea, lo que veo es equivalente en el hecho de que puede que den el mismo resultado, pero en un orden diferente, ¿sí? Porque, siguiendo con la... Bueno, mentira, espérate por un momento. El estado inicial es este, ¿no? Profe, Sí. ¿cuál es el estado final del amarillo? Y no tiene. Ah, es que están conectados los dos por epsilon, sí. Ah, ok. Es que noto que si se ven como independientes los autómatas, pues se ven que son como, o sea, siguen como la misma lógica de que uno hace lo mismo que el otro, solamente que uno lo hace con unos y el otro lo hace con, con ceros, pues ¿Mm? están como trucados. Y Sí. entonces lo que me parece, pues lo que creo que podría hacer es que muestran que los dos autómatas pues aceptan el mismo tipo de cadenas para llegar al estado final, ¿no? Fue lo mismo que dije, compañero. Eh, sí, más o menos, pero eso no responde la pregunta que estaba haciendo Juan Sebastián, que es porque esas dos, la expresión regular que está allá es equivalente al autómata. Juan Sebastián. Juan Sebastián Arango, ¿tú estabas preguntando algo? No, iba a decir algo igual, pero pues voy a seguir pensando. O sea, en este momento ustedes deberían saber cuál es el lenguaje de la expresión regular. Bueno, empecemos por partes, o sea, porque, o sea, me preocupa que nadie vea la correspondencia de estas dos cosas. Entonces voy a partir la pregunta aún más. Entonces, ¿cuál es el lenguaje de esta expresión regular? ¿Qué lenguaje acepta? ¿Qué cadenas está describiendo? Santiago. Pues, profe, son todas las combinaciones de unos y ceros en orden, sin importar el orden, ni la cantidad de ceros o unos que se encuentren seguidos. Bueno, ¿qué operaciones vemos aquí? Esto está dividido. Aquí hay una concatenación de esta expresión, es decir, este mi alfa, ¿quién sería? Digamos, sería 1, 1 o 0, 0 más veces. Y llamemos ese el amarillo. Y beta sería igual a 0, 0 más 1. Entonces, analicemos eso por partes. En ingeniería, en matemáticas, en computación, esto de dividir un problema en partes es fundamental, la composicionalidad. Entonces, ahora que ya está dividido, Santiago, ¿cuál es el lenguaje de alfa? ¿Qué cadenas tiene alfa? Una vez yo determine quién es alfa y quién es beta, entonces ya sé que toda esta expresión, llamémosla gamma, esto es gamma y gamma es la concatenación de alfa concatenada con beta. Ah, ya sé quién es. Entonces, ¿quién es alfa? ¿Qué cadenas estoy reconociendo yo? Unos y ceros, Pues no, porque unos y ceros sería esto. Sería, pues alfa sería vacío, podría ser 1, 1 más 0 o la concatenación de esos.
Exacto, entonces va bien, entonces trata de redefinir lo que acabas de decir de una manera un poquito más elegante. Profe, no sé si así esté bien, pero para todos los valores pares de 1 funcionaría. O sea, Exactamente. que Ahí, haya ahí, pues, ahí ya se están acercando los pares, pero miren qué particularidad tienen los unos. O sea, obviamente es una buena observación, el número de uno va a ser par en alfa, pero es más que eso. Para un número par de unos, uno haría algo de este estilo. 0 o más ceros, seguidos por un 1, seguidos por 0 o más ceros, seguido por un 1, seguido por 0 o más ceros. Esta expresión regular reconoce todas las cadenas exactamente con un número par de unos, perdón, con dos unos. Pero la diferencia aquí es que estos unos no necesitan estar consecutivos, pueden haber ceros en el medio. Ahora, si ustedes quieren los pares, pues ¿qué hacen? Pues hacen el asterisco aquí. Entonces, esta sería la expresión que estabas hablando ahora, Juan Fernando, un número par de unos. Todas las sí, cadenas señor. de unos que tienen un número par de unos. ¿Por qué? Porque tienen cualquier número de ceros, cualquier número de ceros, cualquier número de ceros y dos unos. Y hace esto 0 o más veces, entonces te queda un número par de unos. ¿Entiendes? Sí, eso sí te lo entiendo. Bueno, entonces, volviendo a eso, ¿qué me está diciendo esto? ¿Y por qué corresponde a esto? Ahí me voy a explicar por qué, al menos porque alfa, este autómata, llamémoslo M1, que está concatenado con este autómata que se llama M2. Para alguien no es claro que el lenguaje M1, si tuviera pues un estado de aceptación, es equivalente al lenguaje de alfa, o no lo ve, si esto tuviera aquí. Juan Floyd, Sí, profe, entendido. ¿lo puedes explicar para los demás? Profe, o sea, creo, o sea, según lo que entendí era que se podía tener cualquier combinación de ceros, seguidos de un uno y ceros, y Ujú. unos y ceros también, o sea, no Sí, sé si entendí correctamente. pero ¿qué particularidad tienen los unos? Lo que es importante que noten. No es cualquier número de unos o no es cualquier... miren el autómata. ¿Cómo tienen que aparecer los unos? ¿Consecutivos? Exactamente, consecutivos. Es diferente a tener cualquier número de unos, porque eso fue lo que hice en la otra expresión. Cualquier número de unos sería más bien un número par de unos. Bueno, en autómata sería así. Ceros, ceros, y digamos uno aquí y uno acá. Y con esta aceptación aquí. Esto es 0 asterisco, 1, 0 asterisco, 1 y todo el asterisco. ¿Ya? Y esto será lo mismo que decir 0 asterisco, que corresponde a este estado. 1, 0 asterisco, 1. Y como esto se vuelve y se repite, entonces asterisco. Este de aquí. ¿Ya? Pero no, este dice, los unos tienen que estar consecutivos.
Entonces 1, 1. Es decir, él puede irse por 0 o por 1 seguido con 1. Y como es un ciclo y vuelve a iterar, 0 o más veces. Entonces por eso es que este amarillo coincide con este alfa. Ahora el beta, como alguien lo notó, pues exactamente lo mismo, excepto que los consecutivos son los ceros, no los unos. Entonces por eso es que este coincide con este. Ahora, como en esta expresión después de alfa viene beta, entonces lo que hacemos es, este autómata lo concatenamos con este, con una transición epsilon de aquí a acá. ¿Por qué este ya no es estado de aceptación? Porque él tiene que, o sea, hacer esta parte. Si lo pongo como estado de aceptación de aquí, entonces ignoraría esta parte de acá. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, entonces al final el del alfa pues sería 1, 1, 0 asterisco, todo en asterisco No, ahí está escrito, mira. o es el... No, Ah, aquí no, está. es así mismo como está escrito, ok, ya. Pensaba que había que escribirlo de otra manera. No, no, no. Lo que yo estoy diciendo aquí es que esta es esta parte y esta parte es esta parte de acá. El beta es esta parte de los colores. Verde con verde, amarillo con amarillo. Y en colores también los autómatas se corresponden. Sí, profe, ya entendí. Gracias. Entonces, eh, bueno, yo espero que ustedes estén siguiendo esto porque ahorita viene una prueba que es más complicada. Pero si ustedes no tienen estas intuiciones, pues mucho menos van a entender la prueba. Entonces, por eso, si tienen alguna pregunta acerca de esto, háganmela ahorita, porque si no, se van a perder en la prueba. Y la prueba es algo que les va a salir en el examen. O sea, cómo aplicarle el mecanismo que vamos a ver aquí. Es, básicamente, aquí les di una manera empírica, y sobre todo aquí, este es el autómata, por ejemplo, que corresponde a un número par de unos. Este último que hicimos acá. Empíricamente yo lo calculé así. Lo pasé de aquí a acá. Es decir, pasé este autómata, lo convertí en una expresión regular equivalente. Ahora, ¿entendieron por qué estas dos cosas son equivalentes, sí o no? Sí, señor. Sí. Bueno, y más o menos les di una intuición. Yo decía, es que aquí es 0 más veces 0, entonces 0 asterisco. Luego con 1 paso al siguiente, entonces con 1 paso al siguiente, 0 asterisco. Luego con otro 1 vuelvo acá, que es un estado de aceptación, pero esto lo puedo hacer 0 o más veces, porque empezó acá. Porque puede entrar de una aquí y quedarse acá. Entonces aquí me pongo un asterisco. ¿Ya? Eso es la manera intuitiva. Ahora que usted... Profe, es ¿Sí? coincidencia que pues las transiciones que se devuelven al mismo estado, como el cero en ese caso, sean las que aparecen con el asterisco o No, sí, lo no. normal es que siempre que hay una transición que se devuelve al mismo estado es de las que aparezcan con el asterisco. Sí, exactamente, porque asterisco significa 0 o más veces. Ok, ¿Ya? Entonces cuando exista un loop, ya sea de un estado a otro, o el mismo autómata, eso indica como una... o sea, si tú tienes un autómata... Suponga que tú tienes un autómata que tiene un estado inicial aquí, digamos, y pues ahí sigue el autómata. Y por acá tiene un estado, este es mi autómata M. Entonces, si digamos que el autómata M es este, y mi autómata M', lo que hace es que coge este estado final y le añade un ciclo otra vez al estado inicial. Entonces, el lenguaje de M' va a ser el lenguaje de M asterisco. ¿Sí es? Porque va a repetir
el autómata una, cero o más veces, o cero cuando se queda aquí, o más veces si vuelve otra vez e itera aquí. ¿Entiendes, Juan Fernando? Sí, profe. Entonces esa es la intuición, o sea, porque está concatenando el autómata con sí mismo cero o más veces. Juan Sebastián. Profe, una preguntita. Si en el ejemplo que vimos ahorita de hubiera otra expresión regular, el estado final sería esa nueva expresión regular. O sea, Dependiendo de lo que quieres hacer, sí. O sea, porque tú tienes que hacer toda la concatenación hasta el final. Entonces, sí, si la concatenáramos otro aquí, tú dices, por ejemplo, alfa, beta, alfa prima. Entonces, sí, haríamos esto aquí, aquí haríamos el que correspondiera a alfa prima. Generalmente la concatenación, la concatenación de expresiones regulares corresponde a una concatenación entre autómatas. ¿Ya? vale, profe, gracias. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es una estrategia general para convertir cualquier autómata, porque, o sea, muchas veces no va a ser fácil de ver cómo hacerlo. ¿Ya? Entonces, hay que hacerlo de una manera mecánica. Entonces, lo que les voy a describir ahora es cómo probarlo de una manera casi que algorítmica. Es un procedimiento para transformar todo autómata M en una expresión regular alfa de M. ¿Ya? Y para eso vamos a dar una cantidad de intuiciones para las cuales ustedes deben estar concentrados, si no se van a perder. El primer paso. Entonces, empecemos. Mi autómata va a tener un conjunto de estados, el alfabeto, las transiciones, un autómata no determinista, con unos estados iniciales y unos estados finales. ¿Ya? Entonces, muy importante, por cada conjunto de estados X y dos estados U y B de este autómata, yo voy a construir una expresión regular que se llama alfa de Vx. ¿Cuál es la intuición de esto? Es la siguiente. ¿Qué es v de x? Aquí está. Él me va a reconocer o va a representar el conjunto de cadenas para las cuales existe en el autómata un camino de U a B, un camino de U a B, pasando solamente por los estados que están aquí en esta X mayúscula. ¿Ya? O sea, todos los estados en ese camino de U hasta B, con la posible excepción de U y B, están dentro de X. ¿Ya? Entonces, all the states, con la posible excepción de U a B, están en X. Profe, entonces ya nos va a tocar que empezar a nombrar los estados. Sí, exactamente, lo que vamos a transformar un autómata a un estado, a una expresión regular. Entonces, para esto necesitamos esto. Entonces, yo voy a poder determinar, recuerden, alfa de U, otra vez, este alfa de Vx mayúscula, que son todas las cadenas en el autómata que corresponden, o sea, que van desde el nodo o el estado U hasta el estado B, pasando por los estados que están aquí en X. ¿Ya? Eh, Qué pena, profe, es que se me cortó. ¿Lo puede volver a decir una última vez? El alfa de V. sí, alfa de Vx. X
es un subconjunto de estados, cualquier subconjunto. Entonces, alfa de UX son todas las cadenas todas las cadenas para los cuales en el autómata hay un camino que los lleva desde U hasta B, pasando por X. Miremos un ejemplo. Vamos a ver. Yo hice un ejemplo aquí con ciudades. Vamos a ver si me quedó bien. Cali, Medellín, Barranquilla, Bogotá, Cartagena. Y solamente me interesan pues transiciones UA. Entonces, ¿cuáles son las cadenas que me llevan de Cali a Cartagena pasando solamente por Bogotá y Barranquilla? ¿Qué cadenas son esas? Las cadenas que van desde Cali a Cartagena pasando por Bogotá y Barranquilla. Sería la cadena, la que tiene 3 As. O sea, A. Si no estoy mal. Vamos a ver, pasando por Bogotá o Barranquilla. Entonces, esta aquí y esta acá. Eso está bien, porque voy de Cali a Cartagena y estoy pasando por Bogotá. Entonces, 2 As está bien. Las 3 As pueden ser también, porque yo puedo ir de Cali a Bogotá, de Bogotá a Barranquilla y de Barranquilla a Cartagena. 3 As. Esta cadena de aquí, por ejemplo, si pongamos que tengo una aquí. Yo puedo ir de Cali a Cartagena pasando por Medellín, ¿cierto? En avión. Entonces, podría hacerlo así. Voy a Medellín, con A voy a Barranquilla y con esta voy aquí. Bueno, pero esas son 3 As y esas 3 As son equivalentes a estas 3 As. Pero al menos este camino no me sirve porque este camino pasa por una ciudad que no está en este conjunto. Entonces, ¿entendieron la intuición o no? Sí, precisamente eso te iba a preguntar, que digamos que qué pasaba si pasaba por Medellín, pero también pasaba por Barranquilla y también pasaba por Bogotá y luego se No, llegaba a no me sirve, Cartagena. no me Ese sirve no. porque, no me sirve porque los estados por los cuales pasa tienen que estar aquí. Esta es la restricción. Este es tu camino. O sea, todo el camino, las ciudades por las que pasan tienen que estar aquí. Excepto estas dos, porque este es el destino y el origen, ¿no? Sí, profe. ¿Les quedó claro? Sí, señor. Entonces, esa es la intuición. Entonces, si nosotros podemos hacer esto, entonces supongamos por ahora. Bueno, ¿alguien no entiende la intuición de lo que esto representa? Juan Esteban, Amaya. Tengo que llegar a X pasando por U y V, No, ¿no? no. X es un conjunto de estados, Juan Esteban, no es un estado. Ah, vale, profe. Entonces, ¿qué es? Santiago. Esto es lo que estaba tratando de explicarle aquí a Juan Fernando. Santiago Torres. Dime, profe. ¿Cómo? ¿Qué me llamaste, profe? ¿Qué dijiste? ¿Me llamaste? Sí, sí. Estás en la clase, ¿cierto? Sí, profe, no, es que me retiré un momento que ando con una migraña. Entonces me voy a retirar un momento. Acabo de volver. No, pues ya esto no te lo puedo preguntar porque
Bueno, ¿cuál es la intuición de alfa v de x? No sé si antes de que te fueras alcanzaste a ver eso. No alcancé a ver eso, profe. Profe, que la Eh, descripción de alfa pues empieza en U para terminar en B y tiene que pasar por alguno de los conjuntos de los valores de X. Muy bien, exactamente eso es, María José. Ah, Entonces, ya. siguiendo esa idea, si tenemos un autómata que tiene un estado inicial, un solo estado inicial, un estado final, digamos que el estado inicial es S, y el autómata pues tiene sus transiciones, y tiene un solo estado final, llamémoslo T, y este es mi autómata, ¿ya? La expresión regular que reconoce las mismas, bueno, y sus estados, el conjunto de todos sus estados es Q. Entonces, la expresión que corresponde, que vamos a construir para este autómata sería alfa de todas las cadenas que van del estado inicial a T, pasando por cualquier otro estado, entonces Q. Entonces, en este caso, el lenguaje de M va a ser igual al lenguaje de alfa S, T, Q. ¿Ya? ¿Eso queda claro? Sí, Es profe. lo que vamos a hacer. Ahora, como pueden haber varios estados iniciales y varios estados finales, entonces uno simplemente coge la suma. Entonces, si tiene, digamos, este es un ejemplo, si tiene S1, dos estados, digamos, iniciales, S1 y S2, y tres estados finales, entonces sería alfa de S1 a T1, pasando por todos los estados de Q, más alfa de, o yendo de S1 a T2, o yendo de S1 a T3, pasando por Q, más alfa de, y lo mismo con S2. Exageré con este ejemplo, muy largo, pero... Entonces, si mi autómata tiene todos estos estados iniciales y todos estos finales, entonces yo simplemente cojo y hago esta suma que me está diciendo que las cadenas que reconoce son las que me llevan de un estado inicial a un estado final. Entonces, aquí están todas las posibles combinaciones. ¿Queda claro eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces, con eso en mente, vamos a... Ahora, ¿por qué necesitamos un subconjunto X de Q? Porque vamos a hacerlo composicionalmente, desde las estructuras básicas hasta el autómata completo. Y ya vamos a ver. Entonces, vamos a considerar el caso, es decir, vamos a construirlo eh, basado en la estructura de este X, o en el tamaño de X. Entonces, pensemos esto. Si este conjunto de las ciudades que tengo que pasar, intuitivamente, o los estados por los cuales tengo que pasar X, es vacío, y digamos que yo estoy en esta situación. Mi U, o sea, tengo que construir esto. Entonces, aquí nos estamos preguntando, ¿cuáles son las cadenas que van desde U a V, pasando por ningún otro estado, porque es vacío, que no sea U o que no sea V? Estos son estados, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos en esta situación, tenemos un estado U y tenemos un estado V. Como no puedo pasar por ningún otro estado, entonces estamos hablando de transiciones directas. Entonces, obviamente van a ser cualquiera de estos, está uno, a dos, los que hayan,
los que me conecten esta con esta, que vayan de aquí, y como un autómata, como de un estado a otro estado pueden haber varias transiciones, entonces son o A1 o A2 hasta AK, ¿ya? Y obviamente si no hay conexión entre U y B, es decir, este K es 0, entonces simplemente es el conjunto vacío. ¿Entendieron esa parte o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, básicamente estamos diciendo cuáles son las cadenas que va desde U hasta B, y que no pasan por ningún otro estado. Pues uno dice solamente las conexiones directas. Entonces las cadenas A1 hasta acá, si K es mayor o igual que 1, o es vacío si no hay ninguna. ¿Ya? Miren que le estoy diciendo la cadena vacía aquí. Ahora, existe un caso especial. ¿Qué pasa si U es igual a B? Entonces ahí ya estamos en este caso. Y lo que tenemos aquí es una especie de situación parecida a esta. En el caso que U sea igual a B, entonces son arcos que van de U a él mismo. O sea, como loops. ¿Ya? Estamos hablando de esta situación aquí. Entonces, otra vez me pregunto, ¿cuáles son las cadenas que yo puedo reconocer y yendo de U hasta U? Pues voy de U hasta U, entonces a 1, a 2, todas las que vayan de a sí mismo, pero la diferencia es que vacío también sería 1, porque vacío es el caso donde yo no me muevo. ¿Ya? Aquí como yo no puedo pasar de U hasta U, de U hasta B, porque no son el mismo, entonces vacío no se incluye. Pero como U es el mismo, pues sí me incluyo. Porque es, mejor dicho, si lo ven como en el ejemplo que les puse ahorita de viajar de una ciudad a otra, es como quedarse en la misma ciudad. ¿Queda claro eso? ¿Dos casos? Sí, profe. Entonces ya tenemos el caso de cuáles son las cadenas que se reconocen de U hasta B cuando no paso por ningún estado. Los dos casos. Los dos casos son cuando U y B son diferentes o cuando son el mismo. Ahora viene el caso general, que es más interesante. Vamos a coger cualquier conjunto X que no sea vacío, porque el vacío ya lo consideramos aquí. Entonces nos vamos a preguntar, ¿cuáles son las cadenas que van desde U a B pasando por X? Pero para hacerlo de una manera recursiva o inductiva, vamos a coger cualquier elemento Q que pertenece a X y lo vamos a sacar de ese conjunto. Es decir, imagínense en el ejemplo de aquí, es como sacar una ciudad del destino, de las ciudades por las cuales tengo que pasar. Entonces vamos a ver si lo hacemos. ¿Cuáles son las cadenas que me llevan de U hasta B pasando por X? Cojo un elemento particular cualquiera Q que pertenezca a X. Entonces, son las cadenas que me llevan de U hasta B pasando por X, excepto Q. O sea, miren que no me estoy metiendo a Q. O sea, yo voy de U hasta B sin pasar por Q. Y obviamente cualquier cadena que esté aquí, pues obviamente también está aquí, ¿cierto? ¿Sí ven por qué o no? Sí, profe. Porque básicamente este tiene un estado más, que es Q. Aquí se lo estamos quitando. Pero si yo puedo ir de U a B pasando por los estados de X menos Q, pues esos estados también están en X, porque están en X menos Q. ¿Ya? Entonces, básicamente me está diciendo, si yo voy de U hasta B pasando por X, son todas las cadenas que me llevan de U hasta B sin pasar por Q. Pero yo no puedo olvidarme completamente de Q, porque de pronto ese Q es primordial. Entonces tengo que añadir las cadenas que me llevan, y aquí viene la parte importante. O no paso, lo que me está diciendo esta primera ecuación es, o no paso por Q, o voy de U
hasta Q, pues obviamente sin pasar, o sea, Q me queda como destino. ¿Ya? Entonces, mirémoslo con un ejemplo otra vez. Por ejemplo, de las ciudades. Normalmente Bogotá es la ciudad que une a todas las ciudades en cuestión de viajes aéreos, ¿cierto? Entonces, uno se pregunta, ¿cuáles son las cadenas que yo obtengo aquí para ir de Cali a Cartagena sin pasar por Bogotá? Entonces, uno dice, Bogotá es aquí, mi Q sería Bogotá. Y lo que queremos averiguar es quién sería alfa de Cali a Cartagena hasta Bogotá, pero utilizando también alfa de Bogotá, Barranquilla, bueno, menos Bogotá. Entonces, pues si le quito Bogotá, entonces las cadenas que me llevan de Cali a Cartagena sería, o voy a Cartagena pasando por Barranquilla y no pasando por Bogotá. Entonces todas esas entran, porque esas entran aquí también. O voy de Cali a Bogotá y las que me lleven de Bogotá a Cartagena. O sea, divido eso en dos partes. Explícitamente digo que tengo que pasar por Bogotá. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Voy desde, si U es Cali, voy desde Cali a Bogotá. Y luego, ¿qué hago? Esta segunda parte es, voy de Cali a Bogotá, visito Bogotá 0 más veces, digamos, porque ahí puede haber un ciclo en ese estado. Y luego iría de Bogotá a Barranquilla, que sería esta última parte. Entonces, repitiendo, sería cualquier camino que me lleva de U hasta B y con sus estados intermedios en X, cumplen la siguiente propiedad. O nunca pasan por Q, o visitan Q, o van de U hasta Q, o sea, visitan Q. O sea, aquí la visita. Luego, 0 más veces se quedan en Q, en el caso que haya un ciclo en Q. Y luego me llevan desde Q hasta B. Y eso es todo. ¿Lo entienden o no? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Entonces, ahí básicamente lo que expresaste es todo lo que puede pasar en el camino de pasar por un estado yendo de U a B, pues teniendo en Exactamente, cuenta el estado Q que está revisando. exactamente, exactamente. Entonces, miren cuál es la ventaja de esto. Que yo ya sé cómo calcular esto si ya he calculado la de un conjunto más pequeño. Es un conjunto que no contiene Q. ¿Ya? Entonces, mírenlo bien. ¿Cuáles son las cadenas de U hasta B que pasan por X? Son las que nunca pasan por Q, o sea, V, X menos Q, o las que van de U a Q, luego hacen un ciclo en Q y luego continúan de Q hasta B. Creo que es la manera más intuitiva de explicarlo. ¿Alguna pregunta? O sea, es como si le quitara, o sea, en el primer pedacito le quitaras Q y luego le sumaras todo lo que puede pasar en Q. Exacto, eso es. Ujú. Recuerda el ejemplo, es como si dices cuáles son las formas de ir de Cali a Cartagena, pasando por Bogotá,
y Medellín. Entonces tú puedes decir, son todas las que me llevan sin pasar por Bogotá, más las que me llevan y yendo de Cali a Bogotá y de Bogotá a Cartagena. ¿Sí? Sí, profe, está claro. Bueno, entonces, esto es lo que habíamos dicho antes. La suma de todas las expresiones de la forma alfa, S o F, donde S es un estado inicial y F es un estado final, pasando por todo Q, me va a dar exactamente las mismas cadenas del autómata M. Entonces, este Q que ustedes escogen aquí para calcular esta, puede ser cualquier Q, pero en general uno escoge el estado que, digamos, esto es una regla de heurístico, ¿no? Pero es el nodo que conecta más nodos, ¿ya? En el caso de las líneas, aerolíneas, o de las rutas aéreas, digamos, sería Bogotá. O sea, Bogotá es el que está más conectado a todos los demás. Entonces, si ustedes van a calcular esto, lo más conveniente para que termine más rápido es escoger a Q igual a Bogotá. Pero eso simplemente es un heurístico. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Aquí, pues, tenemos este estado inicial. Con 1 vamos a Q, con 0 vamos a R, con 1 volvemos a Q, y con 0 vamos a P otra vez. Ahora, el estado que está más conectado aquí, el que más desconecta sería este Q. Entonces este Q, imagínenlo, pero ustedes pueden escoger cualquiera, ¿no? Cualquiera puede ser su Q cuando van a calcular esto. Entonces lo que nos interesa, ya el estado inicial es este, que es un estado final también, ¿cierto? Inicial, final. Entonces la expresión regular que corresponde a este autómata sería alfa, voy de P hasta P, pasando por todos los estados. Pero son todas las cadenas que me llevan de P hasta P, pasando por todos los estados. ¿Cómo la calculan? Pues utilizan la fórmula que acabamos de ver y escogemos un Q. El Q que escogimos fue este estado de acá. Entonces, según la fórmula, me dice alfa de P a P, pasando por PQR, sería alfa de P a P sin pasar por Q, es decir, quitamos a Q de aquí. O si no, alfa de P hasta Q, pasando por PR, alfa de Q hasta Q, pasando por PR, y finalmente alfa de Q hasta P, pasando por PR. Entonces, lo único que tenemos que calcular es cada una de estas. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta allí? Todo bien, profe. Entonces, empecemos a pensar cuáles son las cadenas que están yendo de P hasta P, pasando por P y R. Solamente por P y R. Vamos desde P hasta P, pasando por P y R. Dígame una cadena que esté, una cadena o sea, que esté en esos caminos, que me llevan de P hasta P, pasando por PR. ¿Ninguna en este caso? Sí, ¿Por qué ni- ninguna? o de pronto 0 solamente, Exacto. porque pues pasa por P y se queda ahí mismo. Exactamente, y eso es muy importante. Entonces, 0 asterisco, ¿no? Ah, sí, como es un ciclo es 0 asterisco. Ujú. Entonces, todas las cadenas que me llevan aquí y aquí pues, es 0 o más ceros, porque yo no puedo escoger este 1 porque este 1 pasaría por Q, pero Q no está incluido aquí, ¿correcto? Entonces ya sé que esta parte de aquí va a ser 0 asterisco. Ahora,
piensen en ese autómata, ¿quién sería alfa de P a Q pasando por PR? Este de aquí. ¿Qué cadenas están cuando van de P a Q? O sea, ya consideramos sin pasar por P, ahora vamos a pasar por, perdón, sin pasar por Q, ahora vamos a pasar por Q. Vamos, las cadenas que me llevan de P hasta Q, pasando por P y por R. Creo que 0 asterisco y 1. Pasando por P y R. Miren aquí, pasando por P y R. Pero recuérdate que todos los estados tienen que estar aquí, excepto posiblemente por el inicial y el final. Entonces, ¿cuáles serían? Ahora estuviste muy cerca, Juan Fernando, de lo que dijiste. Creo que dijiste la... Juan Fernando, ¿estás hablando? No, estaba silenciado. Ah, Eh, sí, creo que sí es 0 asterisco y 1. exacto. Son o todas estas, porque esas pasan por P solamente, o la que me lleva directamente de P a Q. Q no está, pero Q no está en este conjunto, pero es destino. Entonces es, muy bien, es 0 asterisco seguido por 1. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí. Bueno, entonces sigamos. Ahora me queda esta. Las cadenas que van desde Q a Q, pasando por PR. Vas desde Q hasta Q y puedes pasar por PR. Juan Sebastián Arango. Profe, una duda. Ujú. El de 0 asterisco 1, o sea, si no se encuentra en el subconjunto X, por ejemplo, que tiene que pasar con P y R, Ujú. y digamos, ese 1 no estaría incluido, o sea, lo colocamos porque es destino de... Exacto, Ah, exacto, ok, exacto. Entonces te leo la definición otra vez. Eso puede generar acá confusión. Alfa de V hasta X, perdón, Vx, donde X en su punto de estados, son todas las cadenas que están en el camino de U hasta B y pasa por todos los estados, o sea, y todos sus estados, con la posible excepción de U y B, están en X. Es decir, exceptuando el origen y el destino, todos los estados intermedios tienen que estar en X. ¿Ya? listo, profe. Ya. O sea, si el estado que escoges, el estado por donde pasas es intermedio, ese tiene que estar en X. ¿Ya? Eso lo digo. Bueno, entonces, ¿cuál sería ese? ¿Quién sería alfa de QQPR? 0, 1. Bueno, muy bien. Perdón. ¿Me diste una cadena, María José? Sí, Dime. 0, 1 porque pues empieza en Q, pasa por R, se Muy bien, devuelve en 1 y vuelve a llegar a Q. Y muy bien. la otra sería 0, 0, luego un 0 loop, es 0 asterisco y luego 1, Muy que bien, también pasa por P. excelente. Te faltó solamente el El caso, epsilon. el epsilon. Ups. Epsilon. Entonces es vacío, o si no, 0,1, este que tú dijiste, 0,1, o si no, ¿dónde está? 0, 0, 0 asterisco y luego por 1. Ahora, No, alguien me se... había olvidado, perdón, qué pena. Entonces, si es el mismo lugar al que voy también, o sea, destino y final es el mismo, siempre pongo el epsilon. Se me- Sí,
Ok, ok. Sí, porque hay una transición directa. Bueno, o sea, porque vas desde Q hasta Q, ¿sí ves? Porque el destino es original. Una cosa que alguien puede preguntar, pero es que yo aquí me podría quedar en un ciclo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no cero, o sea, perdón, 0, 1 asterisco? ¿Por qué no? Porque si considero el ciclo, entonces este Q lo estaría considerando como estado intermedio, ¿cierto? O sea, porque si voy de, digamos, voy de Q, hago Q, R, Q, hago Q, R, Q, R, Q. El segundo Q sería un estado intermedio. Y como es un estado intermedio y no está aquí, entonces no puede considerarse ese camino. Entonces eso eliminaría el 0, 1, 0, 1. ¿Me entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Entonces por eso solamente, en este caso solamente vale el 0, 1. Porque en ese caso sería origen y destino. Este Q no jugaría el papel de intermedio. Pero si hacen el ciclo, si iteran más de una vez, entonces ahí sí están utilizando este Q como intermedio. Si lo ven como en aviones, digamos que ustedes pueden aterrizar allí, pero ustedes no pueden despegar de allí. Entonces aquí ustedes aterrizan y de ahí se tienen que quedar. Porque este no forma parte de las ciudades donde ustedes pueden aterrizar y despegar otra vez para continuar. El último, Profe, ¿cómo? ahí abajo vi que estuviste, o sea, que escribiste como de manera simplificada el, el último que dijimos, Ujú. el de QQ. Sí, es simplemente aplicando las ecuaciones que vimos al comienzo. Uno puede aplicar, pues esto es equivalente a esto y es equivalente a esto. Eso lo hacen aplicando las reglas que vimos en estas ecuaciones. ¿Ya? Así, pero con estas ecuaciones y aplicarlas para simplificarlo. Eso no es necesario, solamente si ustedes quieren tener su expresión, digamos, más pequeña. ¿Ya? Ok, profe. Bueno, ahora, ¿quién sería, cuál nos falta? Alfa de Q hasta P pasando por PR. Pues desde Q hasta P pasando por P y R. ¿Qué cadenas serían esas? María José, ¿nos puedes ayudar otra vez? Profe, qué pena. El ruido. No te escuché esa parte. ¿Qué preguntaste? ¿Y nos podrías ayudar con esta? El último, de va de Q a P por PR. Pues sería otra vez 0, 0. Ujú, Y también, sí, 0, 0 y 0, 0, 0 asterisco. Ok. ujú. Muy bien. Entonces sería exactamente esto, pues tiene un poquito más. Analicemos cada, lo que está, 0, 0, seguido por 0 asterisco. ¿Qué es lo que dijo María José? ¿No? O sea, ¿por qué? Pues porque voy de aquí, 0, 0, 0 asterisco. Pone que termina el P, ¿no? Profe, es redundante decir 0, 0 más 0, 0, 0 asterisco, ¿cierto? Eh, O, Ojo con este más, no lo pongas en concatenación. O sea, escribir 0, 0 asterisco no es lo mismo que escribir 0 asterisco. no, pero sí que 0, 0, ¿Mm? o sea, 0, 0 asterisco no sería equivalente a escribir 0, 0 asterisco más 0, 0. Sí, sí, ese sí. Ah, ya, esa era la duda. Ya. Bueno, y entonces simplemente su alfa, el que queríamos calcular, ya está calculado. Simplemente ponemos esos términos y me quedaría que la expresión sería 0 asterisco
más 0 asterisco 1, más esto, que lo simplificaron de esta manera, más este último. ¿Ya? Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Entonces, como Profe, ¿puede tarea, volver a subir un momentico? ¿cómo? ¿Puede volver a subir un momentico? ¿Sí? Aquí. Ujú. No, en la parte de abajo donde están encontrando pues todos los... Ujú. Mira, aquí, ¿qué hicimos? Calculamos. Ustedes mismos calcularon este, luego este, y luego este, y luego este. O sea, las cuatro expresiones que tenemos que calcular. Y este es Vale. simplemente una sumatoria, ¿sí? Sí, profe, vale. Bueno. Como tarea les quedan aplicar ese mismo procedimiento para este autómata. Ese es, el autómata tiene que calcular alfa de S, T, Q para este autómata que tiene dos estados S y T, un inicial, un final, y tiene estas transiciones. Pregunta, ¿cuál es el lenguaje de este autómata? Que acepte número impar de ceros. Correcto. Ese es, muy bien. Entonces ahora lo que ustedes tienen que hacer es calcular la expresión regular que corresponde a esto. Lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer a ojo, porque ustedes lo pueden sin necesidad de mirar esto, pero como ejercicio, háganlo usando este procedimiento. O sea, calculen alfa de S, T, Q. ¿Alguna pregunta con respecto a la tarea? No, profe, creo que está claro. Bueno, entonces con esto que acaban de demostrar ustedes, me acaban de ayudar a demostrar, es que cualquier autómata se puede convertir en una expresión regular equivalente. Y ya hemos visto en la anterior clase que cualquier expresión regular se puede transformar en un autómata. ¿Qué quiere decir? Que ellos son equivalentes, aunque no parezcan, pero sí lo son. Bueno, muchachos, entonces con esto ya terminamos todo el material para el primer examen. Listo, el examen está para ¿cuándo? Nicolás, próximo lunes. Nicolás, Nicolás está. Sí, es para el lunes, profe. Bueno, entonces eso quiere decir que se les va a enviar un taller de monitor para que practiquen, hacen las tareas, porque las tareas les pueden salir. Y el viernes, las dudas que tengan del taller, pues las hacen. Las dudas no pueden, es un taller, o sea que las dudas no pueden ser como, ¿cómo se hace o sea, eso ya lo tienen que trabajar, ¿ya? Pero sí pueden preguntar dudas, presentar ideas, yo lo hice así, tal cosa. Pero no esperen que sea que yo voy a resolver el taller para ustedes, ¿no? Entonces, con ese taller es como un taller práctica que los prepara para el parcial. El parcial solamente puede incluir estos temas y el taller también. Y van a ser temas pues parecidos, no exactamente los mismos, pero... ¿Alguna pregunta? Y, profe, solamente en cuanto a las reglas que vimos al inicio para simplificar, ¿tú nos vas a pedir algo simplificado o consideras que pues para ese tipo de ejercicios es bueno simplificar y acomodar todo como lo hicimos ahorita? No, no, ¿O no es como esencial aplicar esas reglas para poder resolver el ejercicio? esas reglas les pueden servir, pueden aparecer en otra pregunta, pero generalmente, pues no es necesario, digamos,
para encontrar que un equivalente a otro. Pero sí, sí esas reglas las pueden sí han aparecido en otros puntos. ¿Ya? Como, ¿por qué estas dos expresiones regulares son las mismas? Entonces, de pronto, Listo, estas ecuaciones pueden ayudar. ¿Ya? listo, profe, gracias. Profe, yo tengo una duda con respecto en el parcial. Yo tengo mis notas todas en OneNote, porque yo lo escribo a mano con una tableta. Ujú. Y me gustaría saber si yo durante el parcial puedo abrir el OneNote o imprimo más bien todo lo que yo tengo escrito. Ustedes pueden, todavía hay que definir cómo sería la modalidad del examen, porque, Juan Sebastián, Sí, profe, te iba a hablar sobre lo de la modalidad del examen, porque pues al inicio del semestre pues yo te había dicho que para los parciales, si iban a ser presenciales, solamente podía ir los viernes. Entonces, ¿cómo podríamos hacer ahí? sí, ese es un problema, porque, pues, dada la situación, yo no les puedo exigir a ustedes que vayan a la universidad. Entonces, tendría que ser un día que todos puedan, pero si hay alguno que no pueda ningún día, entonces no se puede porque la presencia no es obligatoria. Entonces, ¿quién más tiene problemas aparte de Juan Sebastián? Nicole, Sí, profe. cuéntame. Pues es que yo estoy en un tratamiento médico y tengo que viajar. Viajo el martes, Ujú. entonces pues no podría asistir. No podrías, viajas el martes mañana, quieres decir. Sí. Y estoy 2 semanas por fuera de Cali. Ya, ya. Entonces, o sea, tú no puedes presentar el examen, básicamente. Pues presencial no. No sé si existe otra posibilidad. La otra posibilidad es presentarlo una vez ya puedas. Ok. Eh, a no ser que tu tratamiento sea tan complejo que nunca puedas, o si puedes luego. Pues sí, yo podría después, profe. Bueno, y Juan Sebastián, la misma situación. Entonces, eh, Profe, pues si algo yo hablo con mi profesor de las 7 de la mañana y le digo que ese día no puedo asistir y me pego la ida para Cali. bueno, bueno. Recuerden, esto no es obligación, ¿no? Si ustedes verdaderamente no pueden, como el caso de Nicole, o simplemente prefieren no hacerlo porque, pues, ustedes no están yendo a ninguna clase porque tienen la situación, ¿cómo se llama? De situación, pues, problemática desde el punto de vista del COVID, como sus padres, sus abuelos o las personas delicadas que compartan con ustedes. Es decir, si ustedes no van, entonces no vayan y luego encontramos una solución. Hasta ahora, digamos, el único caso, creo, que se han expresado aquí es el de Nicole, ¿cierto? No hay otro. De momento que hablen. Juan Esteban. Profe, es que no sé cómo sea, pero mi segunda dosis para vacunación está programada para el 6 de septiembre a las 11 de la mañana. Entonces no sé si yo puedo vacunarme después o solamente puedo en ese momento, pero yo tengo vacunación ese día y a esa hora. Bueno, Juan Fernando. ¿Quién más? Juan Fernando, ¿tú también preguntaste o no? No, yo sí puedo, profe. Por mi parte Ya. está todo bien. Ya, Juan Esteban, ¿cuándo podrías aclarar todo eso? Que
Eso sí no te lo puedo responder. Yo no soy médico, yo no estoy, digamos, o sea, el examen, si es sería de 9 a 11, ¿no? No sé la vacunación tuya, qué hora sea o qué. Pues igual, no, pero yo creo que yo este día confirmo eso, profe. Ese día no, pues trata de confirmarlo antes. No, o sea, estoy hablando de hoy, de confirmarlo hoy. Ah, bueno, entonces hoy Yo me lo confirmo. confirmas a qué horas, pues listo. Y Vale. con base en eso, entonces veo cómo soluciona el problema pues, de Nicole, el tuyo, los que existen. Juan Sebastián parece ser un problema mucho menos serio, es simplemente hablar con un profesor para explicarle que va a cambiar de día. Yo no voy a tener. ¿Qué profesor es Juan Sebastián? Juan Sebastián, ¿me escuchas? Ya no hay sistema operativos. Ah, bueno. O sea, a mí, o sea, lo principal para mí es que son las condiciones que tienen que ver con el COVID, como la situación de Nicole, por ejemplo, es claramente así, y la de Juan Esteban también. Juan Sebastián es medio parecido, pues le está yendo en todo caso, ¿cierto? Entonces, digamos que si haces el intercambio entre viernes y lunes sería perfecto. ¿Qué más? Bueno, entonces ya conozco los casos. ¿Hay algún otro caso por allí pendiente? Santiago, ¿para ti está todo bien? María José, Sí, profe. ¿para ti está todo bien para el parcial? Sí, yo puedo ir sin problema, profe. Bueno, ¿quién más hay? Juan Floyd. Pues sí, profe, yo creo que yo podría ir. Bueno, entonces Sebastián Mena. Sí, profe, también podría ir sin problema. Listo. Entonces sí, hacemos así. Simplemente los que realmente no pueden, pues buscamos, digamos, simplemente una especie de supletorio o otra solución. Eh, los que sí puedan, entonces lo hacemos este lunes, ¿listo? Bueno, muchachos, que estén muy bien. Hablamos. Profe, entonces, nomás para aclarar, Ujú. el parcial es este lunes, entonces pues tendríamos que ir a la universidad para en el horario de clase, pues se quedaría por confirmar el salón, pues para presentar el Sí, parcial, ¿no? O sea, no exact- bien, vale. exactamente. Yo necesito encontrar un salón donde pues existan cámaras y demás para que hagamos el examen. ¿Listo? Bu- Voy a ver si hay disponibilidades a la Linux. Nicolás, sí, yo hablé con ¿Con Alexander. Alex? Ok. Entonces, él dijo exactamente eso, que había que cuadrar con el monitor y todo eso. Entonces, escríbele a Alex con copia, me pones en copia y dile que nos gustaría este lunes. Además, sería muy bueno que los que puedan ir fueran a ese salón, Sala Linux, para que hagamos la clase en, en persona, pues, o sea, no en persona, sino todos ustedes estarían en el mismo salón. Y lo que hacíamos antes es que todo está proyectado, yo los puedo ver todos juntos y así es como más interactivo. Así la clase es más divertida para ustedes que hacerlo desde la casa. Y esa sala yo siempre la he tenido porque, o sea, me ha gustado tenerla porque esa sala es donde no hay problemas de internet. Es la sala que tiene más ancho de banda en toda la Javeriana. Y pues un salón cómodo. Y como ustedes son tan poquitos, pues pueden guardar digamos, las distancias necesarias. Entonces, ¿a ustedes les interesa los que puedan seguir la clase en la Javeriana? ¿Cuánto les interesaría para ver si miramos, o sea, aparte del examen, ¿no? Para hablar de una vez con Alexander? Juan es uno, ¿quién más?
Pues, profe, a mí por mi parte pues aparte de los exámenes, sí, me queda más fácil trabajar desde la casa la clase, la verdad. Ah, bueno. En todo caso, si quieren, me escriben para ver cuántos están interesados en eso y exploramos esa posibilidad. ¿Ya? Bueno, entonces así quedamos. Nicolás, entonces me averiguo.